Hola, soy el doctor Walter Altieri, jefe del servicio de resonancia magnética del Hospital Padilla y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema de la evaluación imagenológica del hígado, vesícula, vía biliar y páncreas. Los objetivos que nos hemos propuesto en esta clase son reconocer los métodos de estudio de la anatomía, realizar un análisis semiológico y detallado de las imágenes obtenidas de los distintos órganos y aparatos, interpretar la normalidad regional y topográfica. Comenzamos con el hígado. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico por imágenes que podemos utilizar para estudiar el hígado? La radiología simple, la ecografía y el Doppler color, la tomografía computada, la resonancia magnética y la medicina nuclear. Con respecto a la radiología simple, presenta posibilidades diagnósticas muy limitadas. Los hallazgos se reducen a la identificación de la silueta hepática y a la identificación de densidades que se proyectan en topografía del hígado. En esta diapositiva podemos apreciar dos radiografías directas de abdomen. En la imagen del lado izquierdo, la radiografía está obtenida en decúbito dorsal y la radiografía del lado izquierdo con el paciente en posición de pie. ¿Qué estructuras anatómicas normales podemos reconocer radiológicamente en topografía del hipocondrio derecho? La sombra del hígado y por debajo el aire que corresponde al ángulo hepático del colon, como podemos apreciarlo bien en la imagen del lado izquierdo. En la imagen al lado derecho podemos reconocer unas imágenes de densidad metálica que corresponden a clips quirúrgicos en un paciente colecistectomizado por vía laparoscópica, que son imágenes obviamente anormales. Otras estructuras anormales que podremos reconocer en topografía del hígado son la presencia de calcio o bien aire en el interior del parénquima hepático. Ecografía y Doppler color. La ecografía constituye la modalidad diagnóstica de elección y es el estudio inicial del hipocondrio derecho. Permite determinar fácilmente la forma y el tamaño del hígado, puede utilizarse como guía de función diagnóstica y con el Doppler color podemos obtener información sobre la morfología y el flujo sanguíneo de lesiones hepáticas. ¿Cómo se ve el hígado ecográficamente? Ligeramente ecogénico, estructura fina y homogénea, tiene la misma ecogenicidad que el vaso, de menor ecogenicidad que el páncreas y discretamente hiperecogénico en relación a los riñones. Vamos a hacer una división ecográfica del hígado, una segmentación hepática básica, dividiendo al hígado en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo, a través de la vena suprahepática media. A su vez, la vena suprahepática derecha divide el lóbulo derecho del hígado en un segmento anterior y en un segmento posterior. El lóbulo hepático izquierdo queda comprendido a partir de la vena suprahepática media y a su vez la vena suprahepática izquierda divide el lóbulo izquierdo en un segmento medial y en un segmento lateral. Otro método de diagnóstico que utilizamos para estudiar el hígado es la tomografía computada.
Esta permite analizar la estructura hepática, su anatomía, así como la naturaleza interna de las lesiones. Generalmente el estudio es contrastado. ¿A qué nos referimos con el estudio contrastado? Significa la administración de contraste iodado por vía endovenosa. También los estudios de tomografía computada de abdomen en general llevan contraste oral. El contraste oral también es yodo, en este caso diluido en agua. Siempre lo que utilizamos en la tomografía computada es el yodo. Estas son imágenes de tomografía computada donde apreciamos en el lado izquierdo una tomografía computada sin la administración del contraste endovenoso, o sea, con la técnica estándar. Solamente vemos contraste oral en el estómago y en asas intestinales, y en el lado derecho, luego de la administración del contraste endovenoso del yodo en una fase arterial obtenida a los 30 segundos de la administración del contraste, donde vemos el realce de la aorta, y una fase portal a los 60 segundos de la inyección del contraste, donde se aprecia todas las ramas portales en el interior del hígado. Y en esta diapositiva, en una fase tardía, donde ya se ve la parte venosa, podemos apreciar la vena porta y la vena esplénica, y en este caso la arteria aorta con menor densidad que en la fase arterial. La resonancia magnética nuclear es otro de los métodos de diagnóstico que utilizamos para evaluar el hígado. Resulta de gran utilidad para la valoración morfológica de dicho órgano y presenta excelente detalle anatómico. Recordar que en la resonancia magnética utilizamos fundamentalmente secuencias T1 y T2 y nos permite realizar cortes en los tres planos: axial, coronal y sagital. En esta diapositiva podemos ver dos imágenes de resonancia magnética, la del lado izquierdo en secuencia T1 con el líquido cefalorraquídeo negro, podemos valorarlo a nivel de la columna, y la imagen de la derecha donde vemos una secuencia T2 con el líquido cefalorraquídeo blanco. En ambos casos podemos apreciar la anatomía del hígado y otros órganos en este corte que pasa por el abdomen superior, como el vaso y el estómago. En esta diapositiva podemos ver otras imágenes de resonancia magnética. En el lado derecho una secuencia de T1 en un corte axial, y en el lado izquierdo una secuencia en T2 en un corte coronal. La medicina nuclear con respecto al hígado utiliza partículas coloidales marcadas con un radioisótopo que es el tecnesio 99, que se inyectan por vía endovenosa. Dichas partículas son captadas por las células de Kupffer del sistema retículo endotelial. Imágenes de medicina nuclear, donde apreciamos una gamografía hepática en una vista anterior y en una vista posterior. Pasamos ahora a la evaluación de la vesícula y de la vía biliar. Hacemos un repaso de la anatomía de la vía biliar. Considerar que la vía biliar se divide en una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. La vía biliar principal, formada por la vía biliar intrahepática, los conductos hepáticos derecho e izquierdo, el conducto hepático común y el colédoco, y una vía biliar accesoria representada por la vesícula y el conducto cístico. En este dibujo de Netter repasamos lo que habíamos mencionado recién,
los conductos hepáticos derecho e izquierdo que se unen y forman el conducto hepático común. Luego la vesícula que a través del conducto cístico desemboca en el conducto hepático común y a partir de allí se denomina colédoco. El colédoco va a terminar desembocando en la segunda porción del duodeno junto o por separado con el conducto principal del páncreas que se denomina Wilson. Con respecto a la evaluación imagenológica de la vía biliar, debemos considerar la radiología contrastada, la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética nuclear. Dentro de la radiología contrastada, a la que denominamos así porque para poder hacerlo necesitamos administrarle al paciente un contraste, tenemos la colecistografía oral y la colangiografía. Dentro de la colangiografía endovenosa, la retrógrada, la operatoria o mirisigrafía, la postoperatoria y la transparieto-hepática. La colecistografía oral es un método que actualmente no se utiliza. Se realizaba hace algunos años cuando todavía no estaba bien desarrollada la ecografía. Consistía en darle al paciente un contraste que se administraba por vía oral. Ese contraste, al llegar al intestino, se absorbía y luego pasaba al hígado. En el hígado se excretaba junto con la bilis. Allí pasaba a la vesícula, se concentraba en la vesícula y podíamos obtener este tipo de imágenes. Se realizaban radiografías en diferentes proyecciones y en diferentes posiciones, tanto en decúbito como con el paciente de pie. La colangiografía endovenosa también es un método que se dejó de usar. En este caso se inyectaba un contraste por vía endovenosa que tenía afinidad por el hígado. Ese contraste se excretaba por la vía biliar y permitía la concentración a nivel de la vesícula y también la representación de la vía biliar. Se suspendió la realización de este tipo de estudios ya que el contraste era altamente tóxico y producía severas reacciones alérgicas. En este caso podemos ver una vesícula que presenta en su interior una imagen litiásica y luego la representación de la vía biliar. La colangiografía transparieto-hepática es una técnica que requiere la introducción de una aguja. Se realiza cuando la vía biliar intrahepática está dilatada. Mediante esa aguja se introduce el medio de contraste y obtenemos este tipo de representación. En este caso vemos la marcada dilatación de la vía biliar intrahepática, un sector de estenosis a nivel del conducto hepático común y un colédoco de calibre conservado. Otra imagen de colangiografía transparieto-hepática donde se puede ver la marcada dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, el relleno del cístico y de la vesícula y a nivel del colédoco defectos de relleno por la presencia de litiasis en el interior. Otra colangiografía es la postoperatoria o transcare. En este caso, el paciente ha sido sometido a una cirugía de vesícula y se deja un catéter a nivel del cístico para realizar un control en un tiempo posterior. Ese catéter que queda en el interior del cístico se denomina KER o también se llama colangiografía postoperatoria por tubo en T, porque tiene la forma de una T justamente.
un extremo más corto y uno más largo, que es el que queda abocado hacia el exterior. La colangiografía intraoperatoria o mirisigrafía se denomina así ya que fue Mirisi quien inventó este procedimiento. Consiste en la introducción de contraste a través del conducto cístico durante el acto operatorio para poder evaluar la vía biliar. En esta imagen estamos viendo el relleno de la vía biliar con el contraste iodado y a nivel del colédoco distal varias imágenes de defecto de relleno que corresponden a litiasis. La colangiografía endoscópica retrógrada se realiza con la ayuda del endoscopista. El endoscopista debe ir a la sala de rayos, realizar la endoscopía, como podemos ver en estas imágenes, introducir el endoscopio y al alcanzar la segunda porción del duodeno, canalizar el colédoco con un catéter y a través de ese catéter realizar la administración del contraste. Luego de la introducción del contraste podemos obtener este tipo de imágenes donde vemos el endoscopio y el relleno de la vía biliar, colédoco cístico, vesícula y el sector intrahepático, y al mismo tiempo el relleno del Wirsund, ya que en este caso se ve que tanto el colédoco como el Wirsund tienen una desembocadura en común. La ecografía es la técnica inicial, la técnica de elección para la valoración de la vesícula y de la vía biliar. Ecográficamente la vesícula se reconoce como una estructura con contenido líquido, libre de ecos, limitada por una pared nítida, regular, de 1 a 2 milímetros de espesor. La vía biliar es fácil de evaluar mediante ecografía y el colédoco no debe superar los 5 milímetros de diámetro. En el caso de pacientes colecistectomizados, se acepta que el colédoco puede tener un diámetro hasta de 10 milímetros. Esta es una imagen de la ecografía de vesícula, donde vemos esa estructura anecogénica de pared regular, fina, de no más de 1 o 2 milímetros de espesor, que característicamente, como todas las imágenes que contienen líquido, presenta lo que se denomina el refuerzo de la pared posterior. La forma y el tamaño de la vesícula es muy variable, tal cual pueden verlo en esta diapositiva. A veces la vesícula puede estar acodada y así podemos ver en la imagen de arriba hacia la izquierda una vesícula acodada a nivel del cuello, o en la del lado derecho una vesícula acodada a nivel del cuerpo. Esta es otra forma de la vesícula, donde se aprecia a nivel del fondo un tabique. Esta es la denominada vesícula en gorro frigio, en relación a la imagen del gorro frigio de nuestro escudo nacional. También la vesícula puede tener múltiples septos. En este caso vemos 2 ecografías de vesículas multiseptadas. Para hacer una ecografía, lo ideal sería que el paciente tenga un ayunas de 8 horas. Pero en algunos casos, cuando el paciente no respeta esas horas de ayuno, podemos obtener este tipo de imágenes. Es bueno reconocerlas, ya que nos podrían hacer caer en la duda de si el paciente tiene algún proceso patológico. Como podemos ver en estas imágenes, reconocemos una vesícula de pequeño tamaño y de paredes engrosadas. La vía biliar intrahepática, cuando es de calibre normal, ecográficamente no tiene representación.
la vía biliar extrahepática podemos verla a nivel del hilio hepático por encima de la vena porta, como se ven en estas imágenes. En la imagen inferior del lado derecho reconocemos la vena porta, el colédoco por encima y la arteria hepática derecha. La tomografía computada muestra la vesícula en un alto porcentaje. Solo se la utiliza para aclarar un diagnóstico dudoso con la ecografía, para estadificar o para planificar un tratamiento. Como siempre, cuando realizamos una tomografía computada de abdomen, se prefiere la utilización de contraste oral y endovenoso. Imagen de tomografía computada con contraste endovenoso, como podemos ver por la excreción de los riñones, contraste oral a nivel del tubo digestivo en asas de intestino y la ecografía representada en el hipocondrio derecho en relación al hígado como una estructura hipodensa de paredes finas irregulares y contenido homogéneo. Otras imágenes de tomografía computada con contraste endovenoso, donde apreciamos la vesícula, al igual que en el caso anterior, como una imagen hipodensa de paredes finas irregulares y contenido homogéneo. La resonancia magnética es un método de alta sensibilidad y especificidad en la valoración de la vía biliar. Se utiliza secuencias ponderadas en T1, T2 y otras técnicas. En estas imágenes de resonancia magnética vemos cortes axiales tanto en T1 como en T2, donde la vesícula se muestra con contenido hipointenso en la secuencia T1 y con contenido hiperintenso en la secuencia T2. Otras imágenes de resonancia magnética en secuencias T1 y T2 en cortes axiales. La vesícula hipointensa en el T1 e hiperintensa en el T2. Esta es una técnica especial que se denomina colangioresonancia. Lo que logramos es poner en evidencia, con secuencias basadas en el T2, la hiperintensidad de la vía biliar. Entonces se puede reconocer la vesícula, la vía biliar intrahepática, la vía biliar extrahepática y también el conducto pancreático o Wilson. Otras imágenes de colangioresonancia donde podemos apreciar la vía biliar intra y extrahepática y el Wilson, lo mismo que la imagen de la derecha, que es un paciente que tiene la vesícula. La valoración de la vesícula y de la vía biliar mediante la medicina nuclear recurre a la administración radioisotópica de derivados ida y disida del tecnesio 99. El isótopo es captado por el hígado luego de la inyección por vía endovenosa y excretado en la bilis. Se obtienen imágenes de este tipo, donde podemos apreciar inicialmente la acumulación del contraste en el hígado y luego la excreción a través de la vía biliar y posteriormente el pasaje hacia el intestino. La indicación principal de la gammagrafía de la vía biliar es la atresia de vía biliar. Ahora pasamos a la evaluación del páncreas. Como ustedes recuerdan, el páncreas es un órgano retroperitoneal. El retroperitoneal está formado por tres espacios: el pararrenal anterior, el perirrenal y el pararrenal posterior. El páncreas está ubicado a nivel del espacio pararrenal anterior.
Este es un esquema del retroperitoneo. Allí podemos apreciar los diferentes espacios del retroperitoneo, cómo están divididos esos espacios por las diferentes fascias y los órganos que hay en cada uno de esos sectores. Las técnicas imagenológicas que podemos utilizar para el estudio del páncreas son la radiografía, la ecografía, la tomografía computada y la resonancia magnética. Los estudios radiográficos no tienen gran utilidad en la valoración del páncreas. Se utilizan principalmente para diferenciar cuadros clínicos como pancreatitis o obstrucción intestinal. En la antigüedad se podía recurrir a estudios varietados para la evaluación de manera indirecta del páncreas. La ecografía sí es un método útil para la valoración del páncreas. No es invasivo, es rápido, seguro, accesible, no se necesita administrar contraste y obviamente no utiliza radiación ionizantes. Ecográficamente, el páncreas presenta un tamaño a nivel de la cabeza de 2,6 centímetros, un cuerpo de 2,2 centímetros y el tamaño de la cola es variable. Se presenta con bordes lisos, regulares y bien definidos, hiperecogénico en relación al hígado y de menor ecogenicidad que la grasa retroperitoneal vecina. En estas imágenes de ecografía podemos reconocer al páncreas como una estructura hiperecogénica ubicada por encima de la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica, donde se forma la vena porta que se dirige hacia el hígado. Otra imagen de ecografía donde reconocemos al páncreas ubicado por encima de la vena esplénica y la vena mesentérica, que en conjunto forman la vena porta. La tomografía computada es el método ideal para la valoración del páncreas. No es afectado por el área intestinal y se utiliza contraste oral y endovenoso. El páncreas tiene una disposición oblicua, de tal manera que en la tomografía computada con cortes axiales vamos a encontrarlo al páncreas a distintos niveles. Así, en la imagen del lado izquierdo vemos lo que corresponde al sector de la cabeza del páncreas. En la imagen superior del lado derecho, parte del cuerpo y cola del páncreas, y en la imagen inferior del lado derecho el resto del cuerpo y cola del páncreas. Tomografía computada del páncreas en reconstrucciones coronales, donde apreciamos el páncreas y su relación con la segunda porción del duodeno a nivel de la cabeza y luego el cuerpo y la cola. Y en otro corte podemos ver el resto del páncreas, la relación con la vena porta, con la vena esplénica, con la vena mesentérica y con el estómago. A ese nivel vemos la parte que corresponde a la cola del páncreas. Reconstrucciones en el plano sagital de tomografía computada, donde apreciamos el páncreas a nivel de la cabeza y su relación con la vena cava, y en otro corte el cuerpo del páncreas, su relación con la vena esplénica, y por detrás la aorta, la vena renal izquierda y la arteria mesentérica superior. En los pacientes añosos, el páncreas se va tornando atrófico, disminuye de volumen, los bordes son más irregulares y también puede verse ligera dilatación del conducto de Wilson. En la resonancia magnética, el páncreas se presenta hipointenso con respecto al hígado en la secuencia T1 y en la secuencia T2 ligeramente hiperintenso en relación al hígado.
Imágenes de resonancia magnética del páncreas en secuencia T1. Recuerden, el líquido cefalorraquídeo se muestra negro. Al igual que lo que mencionábamos en la tomografía computada, por la disposición oblicua que tiene el páncreas, difícilmente podemos verlo en su totalidad en un solo corte axial, de manera que en la imagen del lado izquierdo vemos la porción que corresponde a la cabeza, en la imagen superior del lado derecho parte del cuerpo y cola, y finalmente en la imagen inferior el resto del cuerpo y de la cola. Otras imágenes del páncreas en resonancia magnética, en este caso en secuencia T2, cortes axiales, y en esta diapositiva imágenes del páncreas con resonancia magnética, cortes axiales en técnica T1, líquido cefalorraquídeo negro, y T2, líquido cefalorraquídeo blanco. Como conclusiones, recordar que la ecografía es el método de diagnóstico inicial en el estudio del hígado, vesícula, vía biliar y páncreas, y la utilización de la tomografía computada, resonancia magnética y medicina nuclear para confirmar el diagnóstico, evaluar complicaciones y realizar diagnósticos diferenciales. Muchas gracias.